La exacerbación del asma es una causa muy frecuente de consulta en la guardia. Generalmente se da en pacientes con falta de tratamiento de su enfermedad, falta de seguimiento de su enfermedad, con tratamientos inadecuados, subóptimos o directamente con abandonos del tratamiento de la enfermedad de base. Hoy en día contamos con tratamientos eficaces y seguros y en líneas generales 95% de los pacientes con asma logran control con los medicamentos habituales inhalatorios. Hay entre un 5 y un 10% de los pacientes que tienen lo que se llama asma de difícil control, de los cuales la inmensa mayoría se pueden beneficiar con medicamentos novedosos, algunos que ya tienen más de 10 años en el mercado y otros de reciente salida al mercado, que son en general anticuerpos monoclonales contra distintos targets terapéuticos para estos cuadros de asma de difícil control. Con lo cual, si más del 90% de los pacientes se controlan con medicamentos inhalatorios y del resto un alto porcentaje se controla con anticuerpos monoclonales, en realidad los pacientes que deberían consultar en guardia por crisis asmáticas deberían ser menos de lo que lo hacen hoy en día. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea. Cuando decimos crónica nos referimos a es una enfermedad que el paciente tiene una predisposición genética. Nosotros encontramos en su historia de vida antecedentes familiares de asma o cuando mínimo de alergias, de rinitis, hacia arriba con padres, abuelos, tíos, primos. Siempre encontramos alguna condición familiar. Y esta enfermedad no se manifiesta igual a lo largo de toda la vida. El paciente puede tener periodos de su vida donde tenga sintomatología y periodos de vida donde los síntomas no estén presentes, pero en líneas generales es una enfermedad crónica que puede aparecer en cualquier momento de la vida, siendo generalmente más frecuente durante la infancia. Esta inflamación crónica se ve asociada a hiperreactividad de la vía bronquial, de la vía aérea, y una limitación reversible al flujo aéreo con el uso de la medicación. La exacerbación o la crisis asmática es el aumento progresivo de la falta de aire, tos, sibilancias u opresión torácica y disminución de los flujos expiratorios. ¿Cuál de las siguientes es o son herramientas para medir la limitación al flujo aéreo? Tenemos aquí arriba el espirómetro, el flujo pico expiratorio, un pletismógrafo. Diríamos que la primera y la segunda o que todas son correctas. En líneas generales todas son herramientas que nos permiten medir limitación al flujo aéreo, nos permiten ver obstrucción al flujo aéreo. El espirómetro es una herramienta que requiere de personal entrenado para su uso, un técnico que sepa cómo realizar la maniobra espirométrica o un médico. Requiere un equipo que en líneas generales es costoso, más o menos un espirómetro ronda los $1000, 1000 euros, un poco más, dependiendo del modelo, pero más o menos eso es lo que cuestan. Después tenemos el pletismógrafo, bueno, más caro todavía, permite además de medir obstrucción al flujo aéreo, nos permite medir volumen residual, atrapamiento aéreo, difusión de monóxido de carbono. O sea, con un pletismógrafo podemos hacer un montón de otras maniobras, pero bueno, por supuesto ya el personal que puede hacer la maniobra e interpretarlo es personal entrenado, ya sean técnicos o médicos especialistas en neumonología. Y por último el medidor de flujo pico, que es el que encontramos aquí en el medio, es una herramienta económica, fácil de utilizar, cuyos valores se contrastan con una tabla de valores de referencia, haciéndolo la herramienta de elección para medir y objetivar obstrucción al flujo aéreo en la guardia. Bueno, lo que dijimos recién, ¿no? El flujo pico es la mejor herramienta para objetivar la obstrucción y respuesta al tratamiento, así como la severidad inicial del cuadro. En el asma es fundamental el reconocimiento precoz de los síntomas de la crisis y la intervención. Y esto se da, digamos, en un escenario en donde el médico y el paciente juegan una interrelación clave, fundamentalmente en la parte ambulatoria, ¿no?
cuando el paciente no tiene conciencia de enfermedad, o sea, esos pacientes que llegan a la guardia y comentan que bueno, que han tenido neumonías recurrentes o bronquitis recurrentes, y uno cuando empieza a indagar un poco más le dice, bueno, no, y a mí esas neumonías recurrentes me las tratan con aerosoles, me aplican corticoides, me silba el pecho. Bueno, en realidad esas neumonías, esos cuadros no eran tales, sino que eran eventos de broncoespasmo. Cuando uno empieza a indagar en ese tipo de pacientes, uno se da cuenta que son pacientes que lo que están teniendo son cuadros de broncoespasmo a repetición y que nunca han tenido una consulta formal con un neumonólogo. Si la han tenido, nunca se los ha educado en el sentido de que en realidad lo que están teniendo es asma bronquial, ¿no? O por lo menos nunca se los ha estudiado en ese sentido. En cambio, por el otro lado van a tener pacientes que llegan a la guardia eventualmente con una crisis y relatan otra historia totalmente distinta, relatan una historia de que son pacientes asmáticos, de que están en seguimiento con su médico, que toman tal o cual medicación de tipo preventiva y que a pesar de ello están con síntomas y por lo cual consultan a la guardia. Entonces, el paciente que está bien educado en su enfermedad de base va a tener pautas de alarma claras, va a saber cuándo está ante una exacerbación, va a tener un esquema de manejo ambulatorio con el cual iniciar algún tipo de tratamiento antes de tener que terminar en la guardia. En cambio, del otro lado vamos a tener un paciente que ante un cuadro de una crisis asmática se va a medicar de forma errónea y va a consultar sin saber siquiera cuál es su diagnóstico, ¿no? Cuando el paciente llega a la guardia vamos a ir viendo durante la presentación que hay una evaluación inicial que es estática y a medida que cursa su estadía en la guardia vamos a ir haciendo una evaluación posterior que es dinámica. El asma es una enfermedad cuya incidencia va aumentando en el mundo, cada vez hay más pacientes asmáticos, cada vez más alérgicos, 5.000 muertes anuales en Estados Unidos, 11ª causa de consulta en el departamento de emergencias y se estiman unas 100.000 muertes anuales en el mundo. ¿Cuál es la fisiopatología? Fundamentalmente obstrucción de la vía aérea que se da por dos factores, ¿no? Hay inflamación de la pared bronquial en respuesta alérgica a estímulos del ambiente, como pueden ser pólenes, ácaros, humo, cambios de clima, lo que fuera. Eso genera una degranulación de mastocitos, una reacción inflamatoria, dependiendo del fenotipo de asma que el paciente tenga, pero en líneas generales en respuesta alérgica o en respuesta a factores ambientales adversos. Hay infecciones virales y esto, como les decía, genera inflamación de la mucosa bronquial y a la vez con el componente de hiperreactividad lo que estamos diciendo es que hay hipercontractilidad del músculo liso. Entonces, en la génesis de la obstrucción del flujo aéreo vamos a tener dos factores: contracción de músculo liso e inflamación de la mucosa bronquial, por lo cual el tratamiento debería ir destinado, orientado a disminuir la contracción del músculo liso con los broncodilatadores, fundamentalmente los de tipo beta 2, y a desinflamar la mucosa bronquial fundamentalmente con corticoides. Esta inflamación genera, como dijimos antes, ¿no?, disminución de los flujos expiratorios e hiperinsuflación dinámica con atrapamiento aéreo, que se puede medir también en casos graves con hipoxemia e hipercapnia. No esperemos que una crisis de asma genere hipoxia e hipercapnia de forma frecuente. Cuando el paciente ya genera hipoxia e hipercapnia en una crisis asmática, estamos hablando de un cuadro muy grave. Lo que hacemos en la guardia es evaluar la severidad del ataque, iniciar un tratamiento precoz y continuo, indicamos corticoides, hacemos reevaluaciones frecuentes a la primera hora y a la cuarta hora, y si no hay respuesta en ese plazo, bueno, uno piensa en internar al paciente. ¿Cómo hacemos para detectar la exacerbación? Punto número 1, con la clínica y los síntomas. Y punto número 2, objetivando la obstrucción al flujo aéreo. Si queremos hacer una correcta evaluación y manejo del paciente asmático, de la crisis asmática en la guardia, todos nosotros deberíamos contar en el departamento de emergencias con un medidor de flujo pico expiratorio. No todo lo que sibila es asma, entonces hay diagnósticos diferenciales, pensar en el tromboembolismo de pulmón,
una obstrucción de la gran vía aérea por un granuloma post-intubación en un paciente que ha estado ventilado por alguna patología un mes o 2 meses previos a la consulta, que es el tiempo en que en general se desarrollan los granulomas post-intubación. Aspiración de algún cuerpo extraño por ahí en la edad pediátrica, un cáncer de pulmón que esté obstruyendo la vía aérea, disfunción de cuerdas vocales, bueno, que el paciente sea ESPOC, ¿no? Que tenga el antecedente de tabaquismo y esté con broncoespasmo por obstrucción de otro tipo. La insuficiencia cardíaca congestiva da síntomas muy similares a la crisis asmática, genera sibilancias, disnea, bueno, y demás. El flujo gastroesofágico y la gotera nasal posterior en los cuadros de tipo alérgico. Se quieren digamos, clasificar los escenarios del broncoespasmo en dos, en un escenario obstructivo de tipo 1 y tipo 2. El escenario obstructivo de tipo 1 es el escenario que generalmente es el más frecuente y además es el que se va dando lentamente, paciente que empieza con varios días previos a la consulta, con aumento de su sintomatología, con aumento del requerimiento de medicación de rescate. Es el paciente que más tiempo da y que si es el paciente que está bien educado, con un buen manejo ambulatorio, con una buena gestión del autocontrol, generalmente se evita llegar a la consulta en guardia. La inflamación de esa vía aérea generalmente es eosinofílica. Y en el otro lado tenemos la inflamación, o sea, las crisis de tipo 2, que son las menos frecuentes, en las cuales se dan obstrucciones más agudas, que pueden ser en horas, donde, bueno, el cuadro es grave y de rápida instauración, pero en general este tipo de pacientes responde rápidamente al tratamiento una vez que se le ha instaurado. Los factores de riesgo para asma fatal o casi fatal, bueno, la historia previa de exacerbaciones severas con requerimiento de internación, por supuesto si el paciente ha estado en terapia intensiva por asma o si ha tenido intubación orotraqueal por asma, tiene un cuadro casi fatal. 2 hospitalizaciones por asma en el último año, uso de aerosoles de salbutamol, más de un canister por mes, o sea, esos pacientes que usan salbutamol a diario y varias veces al día. Para nosotros el punto de corte de salbutamol, a partir del cual ya decimos este paciente está usando mucho salbutamol, es cuando lo usan más de 2 veces por semana. Si el paciente usa salbutamol 1 o 2 veces por semana, bueno, es una cosa. Si ya usa más de 2 veces por semana, ya el uso de salbutamol es excesivo y hay algo en su tratamiento de base que está mal. O no tiene tratamiento de base y hay que ponérselo, o hay que modificarle el que tiene o aumentarle las dosis o lo que fuera. Pero si usa salbutamol más de 2 veces por semana, es que algo en su medicación de base no está bien. El uso concomitante de corticoides sistémicos, si ustedes tienen un paciente en la guardia que ya viene tomando corticoides sistémicos por vía oral de forma crónica, bueno, es un paciente con pobre respuesta, es un paciente grave. Bueno, bajo estatus socioeconómico y pobre percepción de síntomas. A veces lo vemos esto de pacientes que están delante nuestro en la consulta y uno le pregunta cómo se siente y se sienten bien y uno le hace la espirometría y tiene una espirometría con una obstrucción severa al flujo aéreo y el paciente está como adaptado a esa obstrucción al flujo aéreo. Manejo en el domicilio, el paciente tiene que tener algún plan de automanejo, generalmente se aconseja que sea escrito. Nosotros en la consulta médica ambulatoria, los neumonólogos hacemos mucho hincapié en esto, que el paciente sepa cómo manejarse. Si bien uno le da un tratamiento escrito, también le da una libertad para aumentar fundamentalmente ante síntomas su medicación preventiva y que esté atento a esto del requerimiento de salbutamol, ¿no? Si está durante una crisis, aumentar el salbutamol, o sea, hacer una seriada de salbutamol, ya sea con nebulizaciones o con PAF, cada 20 minutos durante la primera hora o nebulizaciones cada 20 minutos durante la primera hora. Si con esto logra una mejoría, pero la mejoría es parcial, bueno, puede tomar algún corticoide por vía oral y pedir una consulta en el corto plazo con su neumonólogo. Si por el contrario no hay mejoría después de esta primera hora de tratamiento y de haber tomado el corticoide, bueno, hay que ir a la guardia, ¿no? Entonces en la guardia lo que hacemos primero es categorizar, tratar al paciente y reevaluar. Cuando el paciente llega a la guardia, bueno, lo clásico es ver si el paciente habla con frases completas, si puede hablar normalmente, si solamente habla con palabras o si está confuso, si usa músculos accesorios, pero fíjense
que una de las cosas que más valoramos es la obstrucción al flujo aéreo en un flujo pico expiratorio. Esa es una de las primeras cosas que hacemos cuando el paciente llega a la guardia. Y bueno, en los pacientes más graves también, bueno, ni hablar si tienen hipoxia, hipercamia o desaturan, ¿no? Son todos signos de gravedad. ¿Cuál de las siguientes no forma parte del tratamiento convencional en la crisis asmática? El salbutamol, la meprednisona, la adrenalina subcutánea, el magnesio, o todas forman parte. La adrenalina no forma parte de la crisis asmática. El tratamiento convencional de la crisis asmática sí lo encontramos como tratamiento de una crisis anafiláctica o de otro tipo, pero no en la crisis asmática. Esta es una tabla, digamos, para seguir cuando el paciente ingresa en la guardia. Hay muchas otras, esta es una. Cada cual en su ámbito laboral podrá desarrollar su tabla de tratamiento y seguimiento y de evaluación, pero en líneas generales todas siguen más o menos el mismo esquema. Un esquema donde uno lo evalúa al ingreso, después uno lo evalúa a la hora y a las 4 horas. Y en función del nivel de obstrucción que uno vaya encontrando con el tratamiento que le vamos indicando, es lo que uno va a ir decidiendo para este paciente, ¿no? Entonces, si la obstrucción es leve o moderada, donde el volumen, el pico flujo o el BF1, dependiendo de lo que uno tenga para medir, pero en línea general hablamos del pico flujo, es mayor al 40%, hablamos que es una obstrucción leve a moderada. Uno empieza con oxígeno si el paciente estuviera desaturando, lo cual sería raro, broncodilatadores de tipo salbutamol y corticoides sistémicos. En la otra línea también vamos más o menos en la misma línea. A la hora hacemos una reevaluación. Si el paciente ha mejorado, entonces bueno, uno ya podría pensar en hacer un plan como para externar al paciente. Si el paciente sigue o persiste con obstrucción al flujo aéreo, entonces uno va agregando medicación, dentro de ellas el magnesio por vía endovenosa, y lo sigue nebulizando y con el monitoreo hasta las 4 horas, donde uno vuelve a reevaluar con el flujo expiratorio pico, y en función del nivel de respuesta que haya tenido, uno decide externar o internar, ya sea en algún área crítica o en clínica general, luego de las 4 a 6 horas del ingreso del paciente. ¿Cuál de los siguientes pacientes que consulta en guardia está más grave? Un paciente con un flujo expiratorio pico del 39% al ingreso, un paciente con ceretide 550 cada 12 horas, ceretide es fluticasona salmeterol, un paciente sin controles previos por asma, que nunca ha recibido ningún tipo de tratamiento, un paciente con bajo nivel socioeconómico o paciente con 5 gatos en el domicilio. Bueno, la dosis máxima de fluticasona salmeterol de ceretide es 550 cada 12 horas, y eso habla de que es un paciente que está con dosis máxima de medicación inhalatoria. Este paciente, si consulta con una crisis asmática y estaba cumpliendo con su tratamiento y lo hacía a rajatabla y a pesar de eso se ha exacerbado, es un paciente grave. El pronóstico no está dado por la severidad de los síntomas ni por el grado de obstrucción al ingreso. El pronóstico está dado sobre todo por la respuesta inicial al tratamiento. En general, la respuesta al tratamiento suele ser buena en ese plazo de 4 horas. 77% de los pacientes que consultan en emergencia resuelven los síntomas dentro de las 2 horas de iniciado el tratamiento. En cuanto al tratamiento farmacológico, el oxígeno lo utilizamos siempre para mantener la oximetría por encima de 90, salvo casos especiales. Los agonistas beta 2, hablamos fundamentalmente acá en nuestro medio de salbutamol, lo usamos nebulizado, con 20 gotas. En esta época, digamos, de pandemia por COVID, tratamos de evitar las aerosolizaciones, así que usamos en aerocámara 4 a 8 puff cada 20 minutos. La eficacia es similar, tanto en la nebulización como el puff en la aerocámara. Sí, lo que tratamos de hacer es que los puff los hagan con la aerocámara,
por una cuestión de que muchos pacientes, digamos, para evitar problemas con la maniobra con el inhalador. Muchos pacientes por ahí no saben hacer adecuadamente la maniobra con el inhalador o durante una crisis no se encuentran en condiciones de aguantar la respiración o de hacer la maniobra correctamente por la crisis en sí, ¿no? Anticolinérgicos como el bromuro de ipratropio, que asociado al salbutamol produce una mayor broncodilatación por sobre el salbutamol solo. Así que generalmente asociamos salbutamol con ipratropio. El corticoide sistémico siempre, digamos, un paciente que llega a la guardia con una crisis de asma es un paciente lo suficientemente grave como para recibir corticoide sistémico. La dosis es de meprednisona 40 a 60 miligramos día o equivalente. Esto es para un paciente de entre 70 y 80 kilos. Si el paciente fuera de mayor tamaño, bueno, se puede reevaluar esa dosis. Otra dosis por vía endovenosa es la hidrocortisona, 100 miligramos cada 8 horas, o bueno, o equivalentes, ¿no? La idea es, también se puede utilizar corticoide inhalatorio. Esto fundamentalmente, si uno le está dando corticoide sistémico, el corticoide inhalatorio pasa a ser totalmente secundario, pero la idea es ya que inicie un corticoide inhalatorio, que se vaya de alta con un corticoide inhalatorio, con un tapering de corticoide sistémico, y que ya quede con corticoide inhalatorio como medicamento de base. El tratamiento de base del paciente asmático es el corticoide inhalatorio, ¿no? Entonces cualquier paciente que ha consultado por crisis, por un periodo de tiempo variable, pero hasta que llegue a la consulta con un médico especialista y demás, debería mantener usando un corticoide inhalatorio hasta que, digamos, el tratamiento sea reevaluado por un especialista. Así que también es importante, pues, de buena práctica que al momento de la externación se vaya con algún corticoide inhalatorio. Bueno, magnesio, como dijimos recién, con una respuesta parcial o falta de respuesta luego de la primera hora, 2 gramos endovenosos a pasar en 20 minutos. Tiene efecto broncodilatador, disminuye la entrada de calcio en el músculo liso. Las metilxantinas actualmente están en desuso, tienen, digamos, potencian su efecto, el efecto adverso de los beta 2 sobre la taquicardia, ¿no? La teofilina, 5 mililitros kilo en 30 minutos, tendría algún efecto sobre el diafragma y como antiinflamatorio. Se usa como medida extrema, pero no es de uso habitual. La adrenalina subcutánea, como habíamos visto antes, solo en la crisis anafiláctica o en pacientes que no pueden recibir beta 2 inhalatorios. Se puede utilizar a través del tubo orotraqueal en situaciones extremas. El sevoflurano tiene un efecto broncodilatador y disminuye la resistencia en la vía aérea de forma rápida, eficaz y segura. Lo que pasa es que el uso, digamos, el efecto desaparece cuando uno lo deja de utilizar, ¿no? Pero bueno, como primera medida, un paciente que uno tuvo que intubar y que por ahí levanta muchas presiones en la vía aérea al inicio de la intubación orotraqueal, esto puede ayudar. Y el Heliox es algo que está descrito en la literatura, pero la verdad es que hay muy baja disponibilidad. Es una combinación de un gas, es una mezcla entre helio y oxígeno. Disminuye la resistencia del flujo aéreo. La verdad es que no es algo que se use frecuentemente. Los antagonistas del receptor de leucotrieno, como el Montelukast, que es el que disponemos acá en el país, no se recomienda para el uso rutinario en una crisis de asma, salvo que sea desencadenada por AINES o aspirina. Por aspirina, ¿no? Se utiliza así. La ventilación mecánica, en el caso de los pacientes con asma, la ventilación no invasiva no tiene el mismo efecto que sí lo tiene, por ejemplo, en los pacientes con EPOC, ¿no? O sea, en los pacientes con EPOC la ventilación no invasiva disminuye la tasa de entrada a respiración invasiva y intubación y demás. En el caso de los pacientes con asma, la verdad es que la ventilación no invasiva no juega un papel. Y la decisión de entrar al respirador generalmente es clínica, si bien uno también se apoya en algunos datos de laboratorio, pero bueno, cuando el paciente se agota, cuando el paciente no responde inicialmente al tratamiento, cuando hay hipoxipercamia, alteración del estado mental, bueno, las cosas que ya uno conoce, ¿no? Bueno, lo que decíamos recién de la ventilación no invasiva, en asma realmente no vale la pena intentar este tipo de terapéuticas.
Este es un seteo estándar del ventilador, pero después es muy... hay que, digamos, arreglarlo dependiendo con cada paciente, ¿no? Como habíamos hablado antes, al momento de la externación, el corticoide inhalatorio y sistémico. El sistémico en un plan de descenso lento y el inhalatorio, que indicarle al paciente que lo tome hasta que vea algún médico especialista, clínico o lo que fuera. Los corticoides inhalatorios con los que contamos hoy en día en el país están la mometasona, la fluticasona, el budesonide. Después nebulizaciones o PAF con broncodilatadores inicialmente reglados. En general lo que se les recomienda es que mientras esté con el corticoide sistémico, que los broncodilatadores los hagan en forma reglada. Una vez que termine con el corticoide sistémico, que mantenga el corticoide inhalatorio y que las nebulizaciones o los PAF con broncodilatadores los haga en caso de necesidad. Y como dijimos antes, la consulta con el especialista. Resumiendo, el flujo expiratorio pico es una herramienta fundamental en el manejo de las crisis asmáticas en la guardia. El pronóstico del paciente está dado por la respuesta inicial al tratamiento. El tratamiento se da con broncodilatadores y corticoides, fundamentalmente. Y externar al paciente con corticoides sistémicos e instruido en el manejo ambulatorio de la patología. Muchas gracias.